En este nuevo video tutorial vamos a aprender a tejer un punto nuevo. Mirad, es este que os muestro aquí. El de color blanco, este de aquí, está tejido con agujas del 2,5 y el de color azul, este de aquí, que es la muestra que voy a seguir tejiendo, lo estoy haciendo con agujas del número 3 y con esta lana que os enseño aquí. Antes de empezar a tejerlo, vamos a repasar unos sencillos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor las instrucciones. El primero de ellos se refiere a la diferencia entre pasada y vuelta. Llamamos pasada a cada cambio de aguja. Una vuelta son, por tanto, dos pasadas, dos cambios de aguja. El segundo trata sobre echar el hilo. Creo que en algunos sitios se le llama lazada y en otros basta. Consiste en colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, aunque aquí debemos tener cuidado si el siguiente punto lo tejemos al derecho o al revés. Cuando lo tejamos al derecho es suficiente con colocar la hebra por delante de la aguja, pero cuando lo tejamos al revés puede ser un punto revés, dos puntos juntos revés, tres puntos juntos revés. Debemos tener en cuenta que para tejerlo también debemos tener la hebra por delante de la aguja. Os lo explico a medida que lo vaya haciendo. Lo comenzamos ya. Para tejer la muestra he montado 35 puntos, pues necesito un número de puntos múltiplo de 6 más 3 más los 2 puntos de borde. Por tanto, múltiplo de 6 más 5. Primera pasada, punto de borde, hilo, ya sabéis, colocamos la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, pero ahora vamos a hacer 3 puntos juntos revés. Por tanto, bajamos de nuevo la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora ya tejemos los siguientes 3 puntos juntos al revés. Hilo y 3 revés. De nuevo, la hebra por delante de la aguja. Pero como el siguiente punto lo tejemos al revés, bajamos de nuevo la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora tejemos el siguiente punto al revés. Y otros 2 más revés. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Hilo, 3 juntos, revés, hilo y 3 revés. Y 3. Repetimos, hilo, 3 juntos, revés, hilo y 3 revés. Hilo y 3 juntos revés, hilo. Y ahora bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja, la volvemos a subir y ya los siguientes 3 puntos los hacemos juntos al revés. Hilo y 3 revés. Repetimos la misma operación. 1, 2 y 3. De nuevo. Hilo, 3 juntos, revés.
hilo, 3, revés. De nuevo, hilo, 3 juntos, revés, hilo, hilo y punto de borde. Como el punto de borde es un punto tejido al derecho y cogido por su parte de atrás, basta con que la hebra la tengamos por delante de la aguja. Y ahora hacemos el punto de borde. En la segunda pasada continúo teniendo los mismos 35 puntos, pues no he aumentado ni disminuido ningún punto. Y ahora, excepto los 2 puntos de borde, el del principio y el del final, el resto de los puntos los voy a tejer al revés. Segunda pasada, punto de borde y el resto de los puntos, tal y como os lo acabo de decir, los tejemos al revés. La tercera pasada la vamos a tejer igual que la primera, pero invirtiendo las explicaciones, es decir, donde antes tejíamos 3 puntos juntos revés, ahora tejeremos 3 revés, y donde antes tejíamos 3 revés, ahora haremos 3 juntos revés. Tercera pasada, punto de borde y 3 revés. 1, 2 y 3. Hilo y 3 juntos revés. Hilo. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. 3 revés, 1, 2, 3, hilo, 3 juntos, revés. Hilo. Repetimos de nuevo. 3 revés, 1, 2, 3, hilo, 3 juntos, revés, hilo. De nuevo, 3 revés y 3, hilo, 3 juntos, revés, hilo. De nuevo, 3 revés, hilo, 3 juntos, revés, hilo, y finalizamos haciendo 3 revés, 1, 2, 3 y el punto de borde. Nos toca tejer ahora la cuarta pasada con los 35 puntos que tenemos en la aguja. Ya sabéis que ni aumentamos ni disminuimos ningún punto en ninguna de las pasadas impares. Vamos a tejer ahora, excepto el primer y último punto, que son los de borde, el resto al revés. Punto de borde y el resto de los puntos los hacemos al revés.
Finalizamos con el punto de borde. Mirad cómo me ha quedado. Repetimos estas 4 pasadas el número de veces que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Yo lo he empleado para tejer el cuerpo de la toquilla Nerea. Espero que lo utilicéis en futuros proyectos. Me despido hasta pronto. Un abrazo.